Espero que este workshop realmente os sirva, sobre todo para tener una idea un poco más clara de el camino que tenéis que seguir para poder aplicar a la residencia lo antes posible. Vamos a ir empezando. Si alguien llega un poquito más tarde, pues se pueden unir. Mi nombre es Elena Ramos, mi compañera es Paola Coloma. Somos las dos consultoras de inmigración reguladas por el Gobierno de Canadá y trabajamos para InmiGoal. En InmiGoal nos encargamos básicamente de lo que son los procesos migratorios para Canadá, es decir, actuamos como, digamos, como representantes legales en lo que es la parte legal del proceso migratorio para IRCC, ¿no? Para el Departamento de Inmigración, ya sean permisos de trabajo, permisos de estudio, residencias permanentes, ciudadanías, hacemos todo ese tipo de procesos. No hacemos lo que es la parte de asesoría educativa, pero para eso están hoy aquí nuestros compañeros de NextGoal, que se encargan de lo que es la parte de, pues como he dicho, asesoría educativa, estar en contacto con las escuelas, admisión a programas y demás. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí. Ok. Vale. ¿Por qué es importante el taller de hoy y por qué queríamos organizar el taller de hoy? No es la primera vez que lo hemos hecho. Express Entry, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, es como digamos, el sistema principal por el que la mayoría de personas aplican a la residencia permanente. Entonces, hemos hecho más veces este taller y hemos hablado de Express Entry, pero nos interesaba hacerlo ahora especialmente porque, para los que no lo hayáis escuchado todavía, IRCC hace poco anunció que van a implementar cambios muy importantes en lo que es Express Entry, ¿vale? Van a ser, se sospecha que probablemente la mayor reforma del sistema Express Entry desde que Express Entry existe. Entonces, estos cambios evidentemente no van a ser de forma inmediata, ¿vale? Todavía están en fase de... Hola. Todavía están en fase de consultas. Están hablando con stakeholders, pues con abogados, con consultores de inmigración, con profesionales en el área de inmigración para ver, digamos, qué cambios van a llevar a cabo. Incluso están recibiendo opinión pública. Si queréis ir en la página de IRCC y dejar vuestra opinión sobre los cambios que pretenden implementar, también podéis hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía están en fase de consulta, es decir, no los van a implementar ya de forma inmediata, ¿vale? Puede que les lleve, pues, mínimo a lo mejor unos 12 meses implementar los cambios. Entonces, ¿cuál es la idea? Poder aplicar... El objetivo, poder aplicar antes de que todos estos cambios entren en vigor. ¿Por qué? Porque una vez que entren en vigor, sí que es verdad que puede que haya ciertos perfiles a los que les beneficie, pero hay que volver otra vez a replantear la estrategia migratoria, ¿vale? Entonces es como un poco empezar de cero y eso muchas veces puede ser frustrante, ¿vale? Para muchas personas que llevan un tiempo planeando cómo yo voy a aplicar a la residencia y de repente ahora me cambian todas las reglas del juego, ¿no? Entonces... como digo, ¿por qué es importante el taller de hoy? Primero, familiarizarnos desde el inicio con Express Entry, ¿vale? Esto nos va a permitir ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero a la larga. Me encuentro con muchísimas personas en consulta que si hubiesen tenido una asesoría o si se hubiesen informado al inicio de cómo funciona el sistema, probablemente se podían haber ahorrado tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces, lo primero es conocer cómo funciona el sistema para poder aplicarlo antes posible y lo segundo, como he mencionado, intentar aplicar antes de que toda esa reforma masiva de Express Entry entre en vigor, ¿vale? He hablado de potenciales cambios que IRCC ha anunciado que va a implementar cambios en Express Entry. Esto hasta ahora, como digo, está en fase de consultas, no es nada oficial. Sí que es cierto que IRCC ya lo ha publicado en la página de inmigración, que son los cambios que están pensando implementar. Pero todavía no los han implementado, ¿vale? Como digo, pueden tardar tiempo, pero para que veáis, es una reforma masiva del sistema. Ahora mismo, esto lo vamos a ver más adelante, hay 3 programas dentro de lo que es Express Entry, quieren simplificar y dejar un único programa, ¿vale? Es decir, en vez de 3 programas y que una persona pueda ser elegible para Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades o Canadian Experience Class, van a dejar un único programa que unifique todos esos requisitos, ¿vale? Nuevos requisitos mínimos. Ahora mismo, lo vamos a ver, luego lo va a explicar mi compañera Paola,
La educación, por ejemplo, el requisito de educación es diferente para cada uno de estos 3 programas, ¿vale? Lo que quieren hacer es que, como van a simplificar estos 3 programas en uno, va a haber un requisito mínimo de educación para todos. Con idiomas, exactamente lo mismo. Ahora mismo no es lo mismo el nivel de idioma que piden para Federal Skilled Worker que para Skilled Trades que para Canadian Experience Class. Lo que quieren es poner CLB 6 para el único programa que va a haber, ¿vale? Es decir, para absolutamente todo el mundo. Con experiencia laboral pasa exactamente lo mismo. Ahora depende del tipo de programa y lo que quieren es unificarlo y que el requisito sea al menos 1 año de experiencia laboral en los últimos 3 años en una ocupación calificada, ¿vale? Tier 0, 1, 2 o 3. Esto es lo que pretenden hacer. Y luego también se sospecha, o lo que han anunciado, es que va a haber cambios importantes en el puntaje. Es decir, no solo en los requisitos para yo poder ser elegible, sino en el puntaje, en los puntos que a mí me va a otorgar el sistema. Vamos a verlo más adelante y vais a entender cuáles son los factores que a una persona le dan puntos en Express Entry, pero es algo que también va a sufrir cambios, ¿vale? Se sospecha que van a empezar a dar más puntos por experiencia laboral con sueldos altos, ¿vale? Es decir, es algo que hasta ahora estaban haciendo solo las provincias. Se sospecha que también lo van a hacer en Express Entry y se va a valorar más también tener certificados canadienses en oficios calificados, ¿vale? Los Red Seals. Buenas tardes nuevamente, me presento otra vez, mi nombre es Paola Coloma y trabajo con mi compañera Elena. Y de lo que vamos a hablar hoy es justamente del Express Entry a cómo está en este momento antes de ver las reformas, ¿ok? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué es y qué programas incluidos están dentro del Express Entry? 2, cómo funciona el sistema de Express Entry. 3, los factores que te suman puntos en el perfil. 4, vamos a hacer un pequeño ejemplo, un pequeño workshop con un ejemplo común en general para el cálculo de puntos y la forma de mejorar el puntaje y aumentar la probabilidad de ser invitado. ¿Quién tiene un poquito de conocimiento del Express Entry? Perfecto. El Express Entry, como Elena dijo, es el sistema principal federal del gobierno canadiense para invitar a las personas dentro de la clase económica y en este caso hay 3 diferentes rutas. ¿Ok? Entonces la una se llama Canadian Experience Class, que es justamente contando con la experiencia laboral canadiense. ¿Ok? Para esto lo que se necesita es tener un mínimo de experiencia laboral canadiense en una ocupación calificada que sea dentro de los tiers 0, 1, 2 y 3. ¿Alguien sabe qué es un NOC o un tier? ¿O alguien que no sepa qué es un NOC o un tier? ¿Han escuchado? ¿Puede darse la mano quien no ha escuchado de un NOC o un tier? Ok, listo. Hay algunas personas que no saben qué significa. Les explico brevemente lo que significa. Un NOC básicamente es una clasificación de las ocupaciones. Entonces, cada ocupación en Canadá tiene una clasificación. Digamos, les doy un ejemplo. Una persona que trabaja como asistente administrativo es un NOC 5. Entonces, esa es una clasificación, ¿no? Entonces, estos NOCs están agrupados en los tiers, que son más o menos como unas sombrillas. Y existen 5 diferentes tiers, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, la experiencia laboral calificada para Canadian Experience Class solamente va a ser contada las ocupaciones calificadas que estén dentro de los NOCs agrupados en los tiers 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? La tercera cosa es que la ocupación puede ser full-time o part-time equivalente. Es decir, que si por ejemplo en un año cuentan con 40 horas al año, la equivalencia serían 2 años de part-time, más o menos. No tiene que ser continua, puede ser con diferentes empleadores también. ¿Ok? Esto tiene que ser en Canadá, obviamente con un permiso de trabajo. El permiso de estudio o COP no les otorga experiencia laboral canadiense. ¿Tienes algo? No. Bueno, solo una cosa. Sí, dime. Con respecto a los tiers, porque sí que sé que crea bastante confusión y noto en consulta como que a la gente le cuesta bastante entender el tema de los tiers. Como ha dicho Pau, son 6 categorías, ¿no? O sea, lo que hace, digamos, el Departamento de Inmigración es dividir todas las ocupaciones posibles que os podáis imaginar en 6 categorías, ¿vale? Que son tier 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Tiers 0, 1, 2 y 3 se considera experiencia calificada y por tanto cuenta para Express Entry. Tiers 4 y 5 es experiencia no calificada
y no cuenta para Express Entry. Pregunta súper común de la gente, ¿cómo sé yo si mi experiencia es calificada, no es calificada o qué tier es? ¿Vale? Hay que verlo ocupación por ocupación, pero para que os hagáis una idea, experiencia calificada se entiende que yo necesito un mínimo de educación o un mínimo de experiencia laboral en el sector para poder ejercer, ¿vale? Pongo un ejemplo. Si yo trabajo de Sales Associate en Aritzia, por ejemplo, en una tienda, se va a considerar experiencia no calificada, ¿vale? ¿Por qué? Porque se entiende que cualquier persona con un mínimo de training puede realizar ese trabajo. Sin embargo, si yo en vez de Sales Associate trabajo como Assistant Manager o como Manager, ya sí se considera experiencia calificada, porque se entiende que un mínimo de experiencia en retail tengo yo que tener para poder ser manager de una tienda, ¿vale? Esa es un poco como la lógica a rasgos generales. Con la educación pasa exactamente lo mismo. Todas las ocupaciones, pues como accountant, architect, lawyer, todas las ocupaciones profesionales, evidentemente se considera experiencia calificada, ¿vale? Porque se entiende que la persona tiene que tener un mínimo educativo para poder ejercer. Muchas gracias, Ele. Y efectivamente, la forma en deducir cuál sería si la ocupación está dentro de los tiers calificados no solamente es con el título de la ocupación, sino en ver las actividades específicas de esa ocupación, ¿ok? La experiencia laboral tiene que ser en los últimos 3 años y algo súper importante, la experiencia como self-employment no se cuenta dentro de esta experiencia. Tiene que ser una conexión con un empleador, ¿ok? Y para esto se necesitaría un nivel de idioma en inglés o francés de 5 o 7 dependiendo del NOC. Para NOC 0 y 1 es 7 y para NOC 2 y 3 es 5. ¿Ok? La siguiente ruta se llama Federal Skilled Worker. Esta ruta es básicamente tomando en cuenta la experiencia laboral fuera de Canadá, sea que estés aquí o has estado aquí o no. ¿Okay? Para esto se necesita un año mínimo de experiencia continuo. Este es súper importante porque es así como lo cuenta IRCC dentro de los tiers calificados también, de ocupaciones calificadas, tier 0, 1, 2 y 3, puede ser full time o part time equivalente. ¿Ok? Este tiene, como les expliqué, es continua y tiene que ser solamente dentro de los 10 últimos años. Si está pasado los 10 años de esa experiencia, ya no les cuenta. ¿Ok? En este caso tienen que tener educación secundaria o postsecundaria y algo súper importante para que esta educación sea de hecho considerada por ahí, así tiene que ser, ustedes tienen que hacer una revalidación de sus títulos para que ustedes puedan de hecho declarar puntos por educación internacional. Es decir, no solamente hacer cualquier revalidación, sino Canadá tiene organizaciones específicas que de hecho hacen este proceso y hay muchas universidades internacionales que ya tienen contactos directos con estas organizaciones y usualmente es fácil, pero también hay otros modos de hacerlo. Pero es súper importante que si ustedes quieren que esa educación se les cuente, tengan que hacer la revalidación con las instituciones autorizadas por el gobierno de Canadá. Y para esto se requiere un nivel de inglés o francés de nivel 7. Eso sí, sí o sí para todas las habilidades dentro de del inglés o francés. Esto también es súper importante, la prueba de fondos. Si, por ejemplo, una persona tiene experiencia laboral afuera calificada y está afuera, tiene que mostrar fondos específicos para básicamente mostrar que se pueden soportar económicamente cuando vengan a Canadá. Pero si, por ejemplo, esta persona tiene una oferta de trabajo o ya trabaja en Canadá y solamente califica para esta ruta, entonces ya no necesita presentar esos fondos. ¿Ok? La tercera es Federal Skilled Trades. Esto es específicamente para ocupaciones de labor manual, es decir, para las personas que trabajan en plomería, construcción, en carpintería, ese tipo de labores. ¿Ok? Para este tipo para esta ruta se necesita 2 años de experiencia en oficios. No tiene que ser continua y de hecho puede ser con diferentes empleadores también. Lo importante es que se cumplan con las horas de full time o part time equivalente para cumplir estos 2 años. ¿Ok? Esto tiene que ser en los últimos 2 años. El nivel educativo para esto no es muy alto, de hecho es un poco más manejable. El nivel es de 5. Esto es para
hablar y escuchar y 4 para leer y escribir. Entonces es un poco más accesible, ¿ok? ¿Y qué refieren aquí? Para eso sí se requiere una oferta de trabajo de full time, mínimo de 1 año, o también requieren un certificado de calificaciones en el oficio aquí en Canadá, que usualmente se llama Red Seal. Es el sello rojo, que es una de las calificaciones dentro de estas profesiones más altas aquí en Canadá. Otra cosa que quería mencionarles es que el idioma, para que ustedes puedan mostrar el idioma francés o inglés, tienen que de hecho realizar exámenes autorizados por el gobierno canadiense, que son el IELTS, CELPEP y PTE Core. Cualquiera de los 3 en inglés podrían hacerlo, y para francés es el TEF y el TCF. Cualquiera, entonces son específicos para autorizados por el gobierno canadiense. Si de hecho estos exámenes no los toman, no podrían ser partícipes de Express Entry, porque eso, empezando por ahí, es súper importante, ¿ok? Entonces, quería hablar de la diferencia entre elegibilidad y puntos. Entonces, la elegibilidad es el primer punto. Ustedes tienen que, de hecho, ser elegibles primero para poder participar en el Express Entry. Es decir, tener una ocupación calificada, tener el inglés, tener la educación si sea necesario, y con eso, si son elegibles, entonces pueden, de hecho, participar en la candidatura de Express Entry. Aparte, cuando ya sean elegibles es cuando ya podemos pensar en los puntos, en cómo es que podemos obtener más puntos en el futuro para, de hecho, para poder ayudarse a ser invitados por el gobierno. Lo que sí es súper recomendable es que si alguien ya es elegible para participar en el Express Entry, que se pongan en el pool. ¿Y por qué les digo esto? Porque este es un ejemplo nada más de unas invitaciones que hubo en el pasado, ¿ok? Nunca se sabe qué va a pasar con los procesos migratorios en Canadá. Siempre están cambiando. Y a veces puedes decir que dice, bueno, los puntos están altísimos, pero puede ser que pase algo y decidan ponerlos mucho más bajos para, de hecho, dar oportunidad a más gente. ¿Qué es lo que pasó en el 2021? Si ustedes se fijan, este es un pantallazo de las invitaciones en ese entonces. En enero del 2021 se invitaron a gente en Canadian Experience Class y estaban requiriendo 461 puntos, ¿ok? Saltándose a febrero 13, 2021, se bajaron a 75 puntos. Entonces, si pensabas que en ese momento tus puntos estaban muy bajos, el momento en que pusieron 75 le dieron la oportunidad básicamente a todos los que estaban dentro del pool, porque es muy fácil obtener los 75 puntos dentro de esa categoría, si fuera el caso, si fueran elegibles, obviamente. Voy a hacer una... ¿Sí? Solo para atrás. ¿Le puedes dar para atrás un momento? Es que creo que antes, como que yo igual al iniciar el webinar hemos entrado directamente y no quiero que nadie se asuste, ¿vale?, con tantos requisitos, a todo el meollo del asunto. Entonces, lo que quiero clarificar es, porque mucha gente confunde de, no, yo es que estoy aplicando para el programa de Express Entry. No, Express Entry no es un programa, ¿vale? Express Entry es un sistema digital que maneja 3 programas para la residencia permanente, que son estos 3, ¿sí? Entonces, Express Entry, digamos que es como, lo que digo, una plataforma digital, y esa plataforma digital maneja estos 3 programas. Yo tengo que cumplir los requisitos para uno de estos 3 programas para poder ser elegible para crearme el perfil en Express Entry, ¿vale? Ahora va a explicar Pau cómo funciona Express Entry, es decir, pues que yo primero me creo un perfil, luego se me asignan los puntos. Ahora Pau va a explicar cómo funciona, pero sí quería dejar eso claro, o sea, que Express Entry es un sistema que maneja estos 3 programas de aplicación a la residencia. Y lo que comentaba Pau es que una cosa es ser elegible para uno de esos 3 programas y otra cosa es ser elegible y además tener suficientes puntos para que a mí me inviten, ¿vale? Recomendación siempre, si yo soy elegible para uno de esos 3 programas y me puedo crear el perfil, hazlo y deja el perfil activo en el pool, porque nunca sabes a cuánto pueden estar los siguientes puntos, ¿vale? Hay mucha gente en 2021 que le pasó eso, que dijo, bueno,
Imaginemos, yo soy elegible para Canadian Experience Class porque cumplo todos los requisitos, pero, jolín, solo tengo 380 puntos y la última ronda de invitaciones ha estado en 471. Va, total, ¿para qué me voy a crear el perfil si no tengo puntos suficientes? Error, ¿vale? Te tienes que crear el perfil porque nunca sabes a cuántos puntos van a estar las siguientes rondas de invitaciones. Lo podemos deducir y más o menos estimar. Pues ahora, por ejemplo, están en 514. Más o menos se puede estimar que si tienes una media de 514, 520, pues es probable que recibas una invitación pronto, ¿vale? Pero nadie sabe a cuánto van a estar los puntos en las siguientes rondas. Entonces, recomendación, si eres elegible para uno de los 3 programas que hemos visto anteriormente, crea el perfil y déjalo activo en el pool, ¿vale? Luego, con el perfil activo se puede trabajar para mejorarlo, pero por lo menos lo dejas activo porque nadie sabe a cuánto pueden estar los puntos en las siguientes rondas, ¿sí? Efectivamente, sí. ¿Cuánto dura Un año. un año. Bueno, la activación es rápida. En el momento que ya eres elegible, metes toda la información en el sistema y es un año lo que dura el perfil, pero se puede recrear sin ningún problema y lo puedes recrear todas las veces que sea. El estar en el perfil no te quita absolutamente nada. De hecho, puede ser muy beneficioso para ustedes. De hecho, ni siquiera tienes que pagar las government fees por crearte el perfil, ¿vale? Ahora, ahora Pau va a explicar cómo funciona, es decir, soy elegible, me creo el perfil, se me asignan puntos y demás, pero las government fees de aplicación a la PR, que ahora mismo están en 1.500, las han subido hace poco, 1.620, ¿no? Bueno, 1.600 y pico, no lo tienes que pagar para crearte el perfil, únicamente lo pagas cuando te llega la invitación y aplicas a la residencia, ¿vale? Entonces no hay ningún motivo por el que no crearse el perfil. Efectivamente, ¿sí? Efectivamente. Perdón, Pau. No, tranquila. Gracias. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? El primer paso para crear el Express Entry, el perfil del Express Entry, ¿ok? La primera es básicamente deducir que eres elegible en cualquiera de uno de los 3 caminos, Canadian Experience Class, Foreign Skilled Worker o Federal Skilled Trades, que de hecho hay personas que pueden ser elegidos para 1, para 2 o a veces para los 3. ¿Ok? Entonces eso sería, les da un poco más de oportunidad. La segunda sería la creación del perfil ya cuando sean elegibles. Elegibles, como les dije, tienen que tener los requerimientos. Súper importante es el examen de inglés. Sin el examen de inglés no van a poder crear el perfil. También importante, si ustedes no tienen el nivel de inglés requerido para cada categoría, el sistema no les va a reconocer. Básicamente les va a mandar un mensaje si tú eres inelegible o tal vez incluso no continúe con el proceso si no tienen los puntos necesarios dentro de esa ruta, ¿ok? Entonces la creación del perfil se lo hace en el portal, básicamente en la cuenta de tu GCKey. Si ustedes han hecho un proceso migratorio en el pasado y tienen una cuenta con IRCC, es esa la que se crea, en donde se crea el perfil, ¿ok? La tercera es básicamente cuando ya aumentan sus puntos súper bien, y recuerden, esto es sumamente importante. Todo lo que ustedes declaren dentro de este perfil tienen que poder probarlo. Si ustedes, por ejemplo, dicen, voy a poner esta experiencia que trabajé, pero no tienes, de hecho, el año completo o el tiempo requerido y después te toca, dices, bueno, no puedo comprobar esto, entonces pueden meterse en problemas. Entonces, en este caso, siempre pongan las cosas verídicas y también tengan en cuenta que si ustedes reciben una invitación, tienen que mostrar cada uno de los detalles que ustedes han incluido en el perfil, ¿ok? IRCC, básicamente lo que menos le gusta es misrepresentation y es, de hecho, es considerado inadmisibilidad dentro de las regulaciones migratorias. Entonces aquí cuando hacen el perfil se le hace la asignación de puntos basados en los factores que ya les hemos hablado. Elena les va a explicar más adelante los factores que incluyen para que se les otorgue los puntos, ¿ok? En este caso serían la edad, los idiomas, qué tanta experiencia tengan, en qué tipo de ocupación tiene que ser calificada, pero dependiendo de su perfil profesional. La cuarta sería, ustedes ya terminan el perfil y les dan la asignación de los puntos y básicamente ya entran a participar dentro del pool of candidates. Básicamente están compitiendo con otros candidatos dentro del pool, ¿ok? La quinta sería, por ejemplo, si llega un momento, y esto lastimosamente no hay un horario o un calendario o algo
predecible de parte de IRCC, en donde de hecho digan, bueno, en enero vamos a invitar a las personas tal. Básicamente el gobierno toma la decisión de a quién invita, dentro de qué categoría y tal vez dentro de la demanda en que tengan en ese momento. Y también escogen los puntos que ellos consideran en ese momento, ¿me entiendes? Entonces puede ser que un día invitaron a Canadian Experience Class candidatos que tenían 500 puntos y mañana invitaron a la misma categoría pero que 520 puntos. ¿Qué ha pasado, de hecho? Y las invitaciones y los puntos fluctúan. Lastimosamente no podría darles algo muy exacto, porque básicamente IRCC no es predecible por ese lado. Entonces, en este caso, básicamente, la invitación la van a recibir cuando, de hecho, si ustedes tal vez tengan los puntos necesarios que el gobierno canadiense necesita en ese momento, en la categoría tal vez de ese momento. ¿Ok? Entonces, cuando se reciben la invitación, en ese momento ustedes están listos para aplicar a la residencia permanente, lo que significa que tienen 60 días para poder arrancar a coger toda la documentación, incluir toda la información necesaria. Obviamente todo tiene que ser verídico y tiene que sacar los documentos precisos, ¿ok? Como cartas de empleo que tengan los elementos necesarios para probar su experiencia laboral. Entonces, de ahí ustedes pueden ya arrancar a hacer su aplicación de residencia permanente para que puedan lanzarla y poder mandarla a IRCC después de haber recibido la invitación. ¿Ok? Entonces, les voy a dejar a Elena. Elena les va a explicar un poquito de las invitaciones generales. Vale, ¿le das un segundito para atrás, por favor? Vale, como ha comentado Pau, repaso. Primero, tengo que ser elegible para uno de los 3 programas. Segundo, me puedo crear el perfil en esa plataforma digital, ¿vale? Cuando yo me creo el perfil, lo que yo estoy haciendo es darle a inmigración cierta información sobre mí, ¿vale? A la plataforma digital, es decir, que yo soy Elena, que tengo X años, que mi nivel educativo es este, que tengo X nivel de inglés, X nivel de francés, no sé cuántos años de experiencia laboral, ¿vale? En base a esa información que yo le estoy dando al sistema, el sistema me asigna un puntaje. Ahora vamos a ver los factores específicos, ¿vale? El sistema me asigna un puntaje y mi perfil entra a lo que se llama una pool de candidatos, ¿vale? Es como una piscina donde están flotando los perfiles de todos los candidatos. Estaría, imaginaos, el mío con 500, el de Pau con 520, el de Ingrid con 450, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Estamos, como Pau decía, compitiendo con el resto de perfiles, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo, y es lo que Paula decía que es impredecible, cada cierto tiempo, ya puedes pasar, IRCC envía rondas de invitaciones para aplicar a la residencia, ¿vale? Hay rondas de invitaciones generales y rondas de invitaciones por categorías específicas. ¿Cómo funcionan las rondas generales? Bueno, IRCC dice, ok, vamos a enviar 4.000 invitaciones a 514 puntos, ¿vale? Como ha sido la última. En una ronda general. ¿Qué significa eso? Que de todos los perfiles que están en el pool, absolutamente todos pueden optar a recibir una invitación si tienen ese puntaje, ¿vale? ¿Qué es lo que hace IRCC? Pues hace un estudio del pool, ¿vale? Imaginaos que hay, no sé, 500.000 de personas y sabiendo que van a enviar 4.000 invitaciones, ponen un puntaje de corte, pues eso, 514. Todo el que esté en el pool y tenga un puntaje de 514 o más recibe una invitación y puede aplicar a la residencia permanente. El que tenga menos de 514 tiene que esperar a la siguiente ronda de invitación, ¿vale? Así funcionan las rondas de invitaciones generales. ¿Qué es lo que ha pasado hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años? Que IRCC se ha dado cuenta que enviar rondas de invitaciones generales no siempre repercute en un beneficio directo para Canadá o para lo que ellos están buscando. Es decir, no me sirve de nada invitar a gente con puntos altísimos porque tengan un PhD, porque tengan yo que sé cuantísimos años de experiencia laboral, si a lo mejor lo que yo necesito es gente en construcción, necesito gente en healthcare, necesito gente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crearon categorías específicas, ¿vale? Está la de francés y el resto son ocupacionales, es decir, necesitas tener al menos 1 año de experiencia laboral en una ocupación dentro de estas categorías para ser elegible. Para la de francés necesitas al menos un B2 de francés.
¿Cómo funcionan estas categorías específicas y por qué son clave? Imaginaos que yo tengo 500 puntos, ¿vale? Y estoy en el pool de Express Entry, soy elegible para Canadian Experience Class, por tanto voy a entrar en cualquiera de las rondas generales y además tengo un nivel B2 de francés, ¿vale? Cada cierto tiempo el gobierno dice, ok, ahora vamos a enviar 2.500 invitaciones, pero únicamente en la categoría de francés. ¿Qué quiere decir eso? Que solo las personas con un nivel B2 de francés pueden optar a recibir una invitación, ¿vale? Por tanto, si en una ronda general yo estoy compitiendo con, pongamos que hay 500.000 de personas en el pool, ¿vale? Si en una ronda general yo estoy compitiendo con 500.000 de personas, en una ronda en la categoría de francés únicamente estoy compitiendo con, de ese 500.000, las personas que tengan un B2 en francés, ¿vale? Por tanto, tengo muchísima menos competencia, ¿sí? O sea, a lo mejor del 500.000 de personas que hay en el pool, a lo mejor solo 80.000 tenemos un B2 de francés. Por tanto, ¿qué pasa con el puntaje de corte? Que evidentemente baja, ¿vale? Porque tengo muchísima menos competencia. Por tanto, última ronda de invitaciones en la categoría de francés ha estado en 400 puntos, fue en abril, ¿vale? Por eso se habla tanto ahora, por ejemplo, de que el francés es clave. No solo es clave porque te dé puntos extra, sino porque te permite aplicar con muchos menos puntos que en la ronda general. En la ronda general me piden 514 puntos para poder aplicar, en una ronda en la categoría de francés 400, ¿vale? Y lo mismo pasa con las categorías ocupacionales. Si yo, por ejemplo, tengo un año de experiencia calificada como Early Childhood Educator y entro dentro de la categoría de educación, me vale con 462 puntos, no necesito 514, ¿vale? Por tanto, es una de las estrategias también que se está utilizando para poder aplicar a la residencia. Es decir, o yo lucho, digamos, por conseguir todos los puntos que pueda, por subir mi puntaje al máximo posible, o intento entrar en una de las categorías específicas, ¿vale? O hago las dos, ¿sí? ¿Dudas sobre las categorías específicas? Algo que quiero agregar, y obviamente él lo mencionó, pero esto es súper importante reforzar que para que de hecho una persona sea calificada para una de estas categorías, tiene que necesariamente ser elegible primero para las 3 categorías principales. ¿Ok? He tenido algunas personas que piensan que por aprender francés están listos, pero básicamente no tienen experiencia laboral para poder contribuir para ser elegibles para una de las categorías principales, que son las 3 que ya hablamos. Entonces, si ustedes no son elegibles primero para una de las categorías grandes, entonces no podrían ser elegibles para las otras categorías, las subcategorías, ¿no? En este caso, si se están esforzando para el francés, entonces asegúrense también que cumplen con los requisitos de elegibilidad para los 3 caminos de Express Entry. Con respecto a las categorías específicas, porque esto genera muchas dudas, ¿cómo sé si mi ocupación entra en una de las categorías específicas? Mañana vais a recibir un email, ¿vale?, con unos links de soporte, que es pues de lo que hemos estado hablando hoy. Uno de esos links es que nos habla de las categorías específicas dentro de Express Entry, ¿vale? Si hacéis scroll down hasta abajo, aquí veis todas las categorías específicas, que es un poco lo mismo que salía en la diapositiva, ¿sí? Si yo hago clic en cada una de estas categorías, bueno, para la de francés, como os comentaba, simplemente es tener un B2 de francés, ¿vale? Pero si yo hago clic en alguna de las otras categorías ocupacionales, por ejemplo la de Healthcare, yo puedo ver las ocupaciones que están incluidas dentro de esa categoría, ¿sí? Esto es importante que os familiaricéis con ello, ¿vale? Por ejemplo, la de Trades. Antes estaba Cooks, lo quitaron, pero aquí podéis ver todas las ocupaciones que están dentro de cada una de las categorías, ¿vale? No podemos ir sobre absolutamente todas porque son muchísimo, pero sí. Sí, claro. Por ejemplo, si yo en mi país soy psicóloga, puedo el sistema, pero yo acá trabajo en educación, por ejemplo. Yo podría clasificar en healthcare, en social service, but in education occupation too. So, Potencialmente. Si tienes experiencia calificada, si tienes experiencia en una ocupación que esté dentro de las 2 categorías, puedes ser elegible para 2 categorías, o sea, no son excluyentes. Claro, el sistema va a sí. buscar cuál es la mejor.
mejor o yo voy a tener que escoger? No, tú no tienes que escoger. Eso es una buena pregunta. Esa es mi duda. Ya. Pasa lo mismo con los programas, ¿vale? Imagínate que, por ejemplo, yo me creo el perfil y yo soy elegible para Canadian Experience Class y para Federal Skilled Worker. Esto te hablo sobre los programas primero, ¿vale? Ahora vamos a las categorías. Yo cuando me creo el perfil, yo no tengo que elegir para qué programa yo estoy aplicando. Es decir, oye, que yo aplico para Canadian Experience Class. No, yo pongo mi información y el sistema automáticamente detecta para la categoría, o sea, para el programa o programas para los que yo soy elegible. Para las categorías ocurre exactamente lo mismo. Imagínate que yo, por ejemplo, tengo un año de experiencia calificada como Early Childhood Educator, pero también tengo un B2 de francés. Yo no tengo que elegir para qué categoría yo me postulo. O sea, el sistema tiene mi información. Si hay una categoría general, o sea, si hay una ronda de invitaciones general y yo tengo el puntaje, me pueden invitar. Si hay una ronda de invitaciones en francés y yo soy elegible, me invitarán. Si hay una ronda de invitaciones en educación y soy elegible, me invitan. O sea, yo no tengo que elegir para qué categoría o programa yo me postulo, sino que el sistema lo detecta automáticamente. ¿Esa experiencia tiene que ser en Canadá? No. 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 Es importante que tenga que ser dentro de los 3 últimos años, eso sí. Mira, aquí está claro. Es al menos un año de experiencia full time dentro de los últimos 3 años, ¿vale? Tiene que ser en una sola ocupación, es decir, imagínate que yo, por ejemplo, tengo 6 meses como instructor y 6 meses como Early Childhood Educator. No me vale, ¿vale? Tienen que ser 12 meses en una sola ocupación dentro de las que están aquí dentro y dentro de los últimos 3 años en Canadá o en el extranjero, ¿sí? Acordarse que la de Canadá, la experiencia de Canadá tiene que ser bajo un permiso de trabajo. Si tienen un permiso de estudio o un co-op, no les contaría esa experiencia. Sí, tranquila. También el PNP, el Provisional Nominee Program, ¿está dentro de estos también? No, es otro programa. Ya. Express Entry hay diferentes formas de aplicar a la residencia permanente, ¿vale? Yo puedo aplicar, imaginaos, por ejemplo, que mi pareja es canadiense o PR y me quiere sponsorizar, pues yo aplico a través de Family Class, ¿vale? Imaginemos que, yo qué sé, que decido aplicar por refugio, es otro de los programas que hay, ¿vale? Dentro de lo que se llama inmigración económica, que se entiende que vas a suponer un beneficio económico para Canadá, hay diferentes programas, ¿vale? Están los programas piloto, son programas que Canadá abre y cierra cuando quiere para cubrir determinadas, normalmente, demandas que hay en el país, ¿vale? Nunca basaría una estrategia migratoria en un programa piloto, porque son súper inestables, ¿sí? Si cuando yo estoy planteando mi estrategia o estoy en mi camino surge un programa piloto al que yo me pueda, digamos, que yo pueda utilizar, perfecto, pero no es como que basaría una estrategia en un programa piloto, ¿vale? Uno muy famoso fue el de Nannies, ¿sí? Programas piloto, programas de nominación provincial, es decir, el gobierno federal le da cierta autoridad a las provincias para nominar personas que la provincia cree que van a ser de beneficio para la provincia, ¿vale? En BC sería el BC Provincial Nominee Program, BC-PNP. Y está Express Entry, que es el programa, digamos, federal. Cualquier persona en Canadá puede aplicar a través de Express Entry. Quebec es como un país aparte, ¿vale? Pero BC-PNP es completamente diferente a esto, ¿vale? BC-PNP ahora, si creemos que Express Entry está complicado, BC-PNP está aún más. Sí, ¿vale? Efectivamente. Pero los dos están como trabajan de la mano, ¿me entiendes? Como para ciertas categorías dentro de BC-PNP tienes que tener tu perfil de Express Entry creado y tienes que ser elegible y de ahí puedes hacer BC-PNP, pero al momento, eso por un lado, hay otras que no, pero al momento sí que se ha puesto un poco complicado porque el gobierno federal les quitó muchos de los puestos, digamos, que las provincias tenían anteriormente. ¿Tienes una pregunta? Comentabas que con permiso de estudio no califica esa experiencia laboral, pero una vez aplicando, por ejemplo, a un Post-Graduation Work Permit, ahí empieza. ¿ahí ya empieza? Efectivamente. Incluso el momento que tú aplicas y entras en un estado mantenido dentro de tu permiso de trabajo de PWP, ya tu experiencia laboral empieza a contar. Voy a hacer un inciso ahí. Y esto es una pregunta que IRCC aclaró recientemente. La experiencia laboral para Express Entry solo cuenta, como Pau dice, solo me da puntos si es obtenida con un permiso de trabajo, ¿vale? La experiencia laboral como full-time student no cuenta. Ahora bien, si yo he generado experiencia laboral como full-time student en una de las categorías específicas, yo la puedo utilizar para ser elegible para una de esas categorías. No me va a dar puntos,
pero sí me va a hacer ser elegible para una de las categorías, ¿vale? Por tanto, me puede interesar declararlo en el perfil, ¿sí? Eso es algo que IRCC no había aclarado hasta hace poco y ya por fin lo hicieron, ¿vale? Sí. Yo tengo una pregunta. Tengo 3 años acá como student. Sin embargo, desde hace 6 años tengo mi empresa en México en e-commerce. ¿Podría declarar esos 6 años de experiencia como, por ejemplo, manager de marketing o algo así? Sí. Porque si tengo yo, por ejemplo, los pagos de nómina de la empresa, Ya. mi cuenta personal. La experiencia laboral en Canadá no cuenta mientras eres full-time student. La experiencia laboral en el extranjero sí cuenta, aunque hayas sido full-time student y aunque sea self-employed, ¿vale? O sea, experiencia dentro de Canadá tiene que ser en condición de empleado, ¿vale? Tiene que haber esa relación de empleador-empleado. Y no puede ser, digamos, mientras eres full-time student. La experiencia en el extranjero puede ser mientras eres full-time student y puede ser también como self-employed, ¿vale? Para el foreign skill worker. En este caso no sería yo self-employed porque la empresa es mía También vale. y me paga mi payroll y todo. O sea, no es como... También La vale. empresa- Sí, Si es ocupación calificada, sí te cuenta. pues si yo soy el dueño me puedo poner cualquier cosa, ¿no? Pero al final sí, pero al final, o sea, se trata de que no vas a hacer misrepresentation, o sea, es como, yo qué sé, por ejemplo, yo estoy empleada aquí y yo le digo a mi empleador, oye, ponme que yo he sido manager en vez de que yo he sido sales associate, sí lo pueden poner, pero si IRCC se pone a investigar o te pide nóminas o te pide más documentos, te pueden acusar de misrepresentation y te echan de Canadá por 5 años. Esto pasa exactamente lo mismo, al final los self-employed igual, o sea, yo estoy declarando que yo he estado trabajando de autónoma. Imagínate como carpenter, ¿vale? Tengo que entregar cartas de clientes y demás. Yo le puedo decir a mis clientes, oye, poned que yo he sido carpenter en vez de que tal, o que os he prestado este negocio. O sea, mentir podemos mentir todos, pero sí te pueden acusar de misrepresentation, ¿vale? Pero ahí puedo, por ejemplo, poner una... Tendrías que entregar certificado de incorporación de la empresa, certificados de nómina, cartas de clientes. No, si es una empresa de e-commerce y yo pruebo que personalmente estaba a cargo de los canales en línea, puedo poner como manager de online. Habría que ver primero cómo lo has declarado en tus aplicaciones pasadas, ¿vale? Porque no puede haber como discrepancies con lo que has declarado en aplicaciones pasadas. Pero igual, para preguntas como más específicas de casos en concreto lo vemos luego, ¿vale? Porque si no, igual no avanzamos. ¿Alguien más tenía una pregunta por acá? Me parece que tú tenías una pregunta. Era la misma. Ah, ok. Ok, Y empezaba a contar la experiencia cuando perfecto. Sí. Listo. La experiencia entre cuando estás en estado implícito, entre un curso y otro, cuando estás en el co, pero estás esperando que te llegue el otro permiso. En esos 150 días, sí cuenta. Sí, porque no eres full-time student. ¿Vale? Hasta aquí el tema de las categorías específicas. Súper importante entenderlo, ¿vale? Porque luego me encuentro con gente que me dice, no, es que yo quiero aplicar bajo el programa de francés o yo quiero aplicar bajo el programa de educación. No hay ningún programa de educación ni de francés, ¿vale? Son categorías específicas a las que yo puedo o no ser elegible, ¿sí? Vale. Factores que dan puntos. Retrocedo un poquito. Habíamos hablado que... porque... La edad. vale, digo que... Vale. Factores que dan puntos. Como hemos dicho, primero, ser elegible para uno de los 3 programas que hemos visto antes. Me creo un perfil y el sistema me asigna un puntaje en base a información que yo le doy al sistema, es decir, en base a determinados factores. ¿Cuáles son esos factores? Estos que vemos aquí, ¿vale? Primero, edad. Lamentablemente, a partir de los 30 nos empiezan a quitar puntos, ¿vale? Entonces, intentemos aplicar Antes de los 30. Para los entre que 20 pueden. y 30 es el máximo de puntos que uno puede obtener por ese factor, ¿vale? Educación. Me van a dar puntos por el nivel educativo más alto. Da igual que lo haya obtenido en Canadá o en el extranjero. Como decía antes mi compañera Paola, si yo lo he obtenido en el extranjero, tengo que hacer la evaluación de credenciales extranjeras. ¿Cuál es la lógica de eso?
Al final es como que yo le estoy diciendo al sistema, bueno, es que yo estudié una licenciatura de Derecho en España. Y me va a decir, vale, y yo qué sé, eso que tú estudiaste en España, ¿a qué nivel educativo corresponde eso en Canadá? ¿Vale? Yo hago la evaluación de credenciales extranjeras. Hay 5 organizaciones que están designadas para poder hacer esto. Os lo vamos a enviar también en el link, en el email que recibáis mañana. La más conocida es WES, probablemente la hayáis escuchado. Y una de estas organizaciones me da un report, ¿vale? Ese report es válido por 5 años. Por tanto, si tenéis pensado aplicar en algún momento a la residencia, yo os recomiendo que lo vayáis haciendo, ¿vale? Porque tarda de 2 a 3 meses. En ese report va a decir Canadian Equivalency, imaginemos, bachelors. Ok, entonces yo ya puedo pedir puntos por nivel de bachelors, ¿vale? Por eso hay que hacer la equivalencia educativa. Sí. ¿Te vale? Sí. 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 Algo que quería adicionar a esto es que el proceso de la revalidación tiene que hacerse con propósitos migratorios. Hay personas que cometen el error de solamente pedir con propósitos académicos y eso no les cuenta. Si ustedes van de presión una invitación y mandan la aplicación, pueden IRCC tomar la decisión o de devolverles la aplicación o básicamente negarles. Eso queda a la discreción del oficial de cualquiera de esas 2 opciones. Pero este ECA tiene que ser específicamente con propósitos migratorios. Sí, tiene que ser para IRCC. No será la primera aplicación de PR que hemos visto negada por eso, ¿vale? Y es una pena. Y solo metes la más alta, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes un máster en Canadá, esa es la que... Sí. Ya el bachelor fuera de Canadá. Efectivamente, si por ejemplo yo tengo un bachelor en España y luego aquí estudié un MBA, pues ¿para qué voy a hacer esto? O sea, igualmente el nivel más alto va a ser el máster, entonces, oye, pues eso que me ahorro, ¿vale? Bonus por estudios en Canadá, ¿vale? Una cosa son los puntos por nivel educativo y además hay puntos por educación canadiense, ¿sí? Puntos por educación canadiense, únicamente los programas que son elegibles para Postgraduation Work Permit dan puntos por educación canadiense, ¿sí? Idiomas, inglés o francés, es de los factores más importantes, ¿vale? Es de lo que, digamos, de los factores que más entran en juego para poder aumentar puntos. Son clave, ¿vale? Es de lo que más puntos da en Express Entry. Os adelanto ya que tal y como están las cosas, es imposible poder aplicar ahora mismo Express Entry si no tenemos un buen nivel de inglés o francés, ¿vale? Y no me vale con un B1 ni siquiera ya casi con un B2, ¿vale? Ni con lo mínimo requerido. Ya. Lo que comentaba antes, Pau, de cuando hemos visto los programas, de para este programa el requisito es TLB5, eso es para ser elegible, ¿vale? Pero yo puedo ser elegible y entrar en el pool con 350 puntos, que no va a ser suficiente, ¿vale? Se trata de tener el nivel para ser elegible y además subir el puntaje todo lo que pueda, ¿vale? ¿Tenías una duda? No. ¿No? Ah, ok. ¿Tenías una...? Sí. Esto es que por educación el sistema me va a otorgar puntos por 2 cosas. 1, por mi nivel educativo más alto y además, si yo he estudiado en Canadá, hay un bonus extra de puntos por educación canadiense, ¿vale? Pero solo los programas elegibles para Postgraduation Work Permit me van a dar puntos por educación canadiense. Es uno de los errores más comunes que veo en aplicaciones a Express Entry, ¿vale? Gente que se crea el perfil, no contesta bien a las preguntas. Es verdad que las preguntas a la hora de crear el perfil son un poco capciosas o desde mi punto de vista IRCC no lo pone de la forma más clara posible, ¿vale? Entonces, sin querer, la gente está contestando que sí tiene educación canadiense cuando realmente el programa no es elegible para PGWP. ¿Qué pasa? Que el sistema te está asignando puntos que no te corresponden, ¿vale? Si te llega una invitación y aplicas, te la van a negar porque no tenías los puntos que dijiste que tenías, ¿sí? En el tema de idiomas, dicen que al B2 ya ni siquiera es competitivo. No. ¿Qué niveles hay ahorita? C1 te diría, C1 para arriba. Sí, C1 para arriba. B2. B2. Francés. Efectivamente. Si más, mejor. Mientras más, pues. Y una sugerencia, y siempre eso digo con cada persona que yo hablo, antes de lanzarse a darle cualquier examen, ya sea de francés o de inglés,
también tomen un curso tal vez, o tal vez entren a la página web y más o menos vean cómo es el formato del examen, para que más o menos sepan a lo que entran, porque el examen es largo y se pueden poner nerviosos, entonces es mejor que practiquen antes de lanzarse a dar un examen. Y si pueden, de hecho, más bien prepararse lo más que puedan, súper recomendable. Hay de hecho lugares que les dan cursos para prepararles para este tipo de exámenes. El certificado de idiomas tiene que mantenerse vigente hasta que yo aplique, me llega la TIA, o solo hasta que yo aplico. Hasta que tú aplicas. Ok. Importante. Coño. La evaluación de credenciales extranjeras válida por 5 años, ¿vale? Los exámenes de idiomas válidos por 2 años, ¿vale? Entonces, tiene que estar válido hasta que tú apliques. Si no, te va a sacar el perfil del pool, te lo va a expulsar. O sea, yo una vez que aplico... Una vez que aplicas, se bloquea ya. Después ya no importa, ya apliqué. Sí. Pero si no, el sistema mismo te saca. ¿Vale? Otro factor que da puntos, experiencia laboral calificada en Canadá. Lo que hablábamos antes, para que la experiencia laboral nos cuente la que es dentro de Canadá, tiene que ser calificada, es decir, Tier 0, 1, 2 o 3, ¿vale? Mínimo 1 año en full time o el equivalente en part time. Express Entry cuenta la experiencia laboral en bloques de años, es decir, a mí el sistema me va a dar puntos por 1 año, por 2 años, por 3 años, 1 año y 9 meses me da lo mismo que 1 año, ¿sí? Entonces, mínimo 1 año, ¿vale? Para que me dé puntos. Experiencia laboral, bueno, importante, lo que habíamos mencionado antes, ¿vale? Tiene que ser como empleado, no vale como self-employed y tampoco vale como full-time student. Y tampoco continua, necesariamente. No tiene por qué ser continua, ¿vale? Y tampoco tiene por qué ser en el mismo NOC. Imaginemos que yo, por ejemplo, tengo un Post-Graduation Work Permit y que yo he generado 6 meses como Assistant Manager en una tienda y luego otros 6 meses como Carpenter. Me contaría 1 año, ¿vale? Experiencia laboral calificada en el extranjero, igual tiene que ser calificada, ¿vale? Tier 0, 1, 2, 3, también va en bloques de años y aquí sí que vale experiencia como self-employed o si tengo una empresa, ¿vale? Y tiene que ser continua. Solo para Federal Skilled Worker, pero igualmente me da puntos. Estamos en factores. Sí, ya. perdón. Otros factores que me dan puntos. Cónyuge, no es que me dé puntos extra, ¿vale? Esto es una pregunta muy frecuente. Si yo aplico con pareja, antes se podía jugar un poquito con esto y decir, ok, yo tengo pareja, voy a calcular a ver cuántos puntos tengo yo sola y calculo cuántos puntos tengo con mi pareja, ¿vale? Si tengo más puntos yo sola, aplico yo sola y luego sponsorizo a mi pareja. Esto ya no se puede hacer, ¿vale? Entonces, sí o sí, hay que aplicar juntos. Normalmente, el hecho de incluir a una pareja en la aplicación baja un poquito los puntos, a no ser que la pareja aporte idiomas, experiencia en Canadá y nivel educativo, ¿vale? De los 2 miembros de la pareja hay que elegir un aplicante principal, ¿sí? Mucha gente me encuentro que se piensa como que, ok, yo aporto la educación, mi pareja aporta la experiencia laboral, yo aporto el inglés y él aporta el francés. Esto no es así, ¿vale? Se determina un aplicante principal, los puntos van principalmente en base a esa persona. Si al agregar mi pareja tiene inglés, experiencia en Canadá y nivel educativo alto, me puede aportar puntos, ¿sí? Si no, me bajará. Lo que hablaba Pau antes, certificados de cualificación, los Red Seals también me pueden dar puntos, el tener un hermano o hermana en Canadá que sea PR o ciudadano canadiense también, y si yo aparte tengo un perfil en nominación provincial también me puede dar puntos, ¿vale? Ojo, la Job Offer ya no otorga puntos, ¿vale? Antes recordemos que sí que daban puntos por Job Offer, 50 o hasta 200, eso ya lo quitaron, se sospecha que lo pueden volver a poner, pero hasta ahora no, ¿vale? Ok, ¿dudas hasta aquí? Sí. Por ejemplo, en el tema del trabajo, yo tengo una duda. Yo Sí. tenía un empleador, pero para el mismo empleador tenía 2 trabajos diferentes y 2 locaciones diferentes y 2 puestos diferentes. Entonces, ¿cómo calculo? Ya ni yo me acuerdo cuánto tiempo estaba de mí, cuánto tiempo estaba de supervisor. Entonces, ¿eso cómo se hace? Obviamente, si me voy a mi declaración de impuestos, pues ahí lo puedo identificar un poco por el sueldo, porque sí cambiaba mucho el sueldo. Pero ¿estabas en 2 puestos simultáneos a la vez o primero estuviste con una ocupación y luego con otra? ¿Eran como part-time los dos? ¿Perdona? ¿Part-time los dos?
No, estaba de full time, pero a veces me necesitaban en un lugar y a veces en otro. Entonces yo te recomendaría que vayas solo a por uno de los dos porque te va a aportar los mismos puntos. O sea, a partir de 30 horas no duplicas el trabajo, ¿sí? ¿Cómo? O sea, es que esto es muy confuso porque pasa lo mismo con el part-time, ¿vale? Es hasta un máximo de 1.560 horas. Mucha gente dice, y si yo he trabajado 6 meses, pero he trabajado 120 horas a la semana, ya llego. No, es hasta un máximo de 30 horas a la semana, ¿vale? Entonces, en tu caso, aunque tú hayas estado en 2 trabajos y hayas estado haciendo como, no sé, 85 horas a la semana, te va a dar los mismos puntos que 40, ¿sí? Entonces, me decantaría por uno de los 2 trabajos que has estado haciendo y no, o sea, vas a tener que declarar como la media de horas, ¿vale? No hace falta que sea exacto. Hay gente que, en hostelería pasa mucho, hay gente que una semana trabaja, pues no sé, 28 horas, otra 45, ¿vale? Mientras la media sea más de 30, se considera full time, ¿vale? Okay. ¿Y eso cómo lo veo? ¿La declaración de impuestos? O sea, ¿por qué? Realmente lo vas a tener que ver con tu empleador y con los pay stubs. En los pay stubs vienen las horas y al final va a ser lo que declare tu empleador en la carta, ¿vale? O sea, con los pay stubs, con eso. Sí, ¿vale? ¿Más dudas sobre los factores? O sea, si uno tendría que hacerse los 2 perfiles de denominación provincial, pese a que están raros, lo que decían, porque eso te podría sumar puntos para la expresión. Sí, ahora mismo, como te digo, BCPMP, o sea, está bastante complicado. Solo están invitando desde noviembre del 24 a personas con salarios por encima de $170.000 al año y ya, casi nada. Son y puntos ocupaciones muy de altos, ¿vale? efectivamente. Van a introducir cambios y ya han anunciado que los estarán anunciando próximamente, ¿vale? Puede que haya en algunas ocupaciones, creo que van a priorizar care, ¿vale? Ya sea cuidado de personas o healthcare, innovación y algunas otras ocupaciones que he visto, creo que en Constru, creo que había. De momento lo tienen que anunciar mejor, ¿vale? Pero está un poco parado. Si por lo que sea reabren y fuese una opción, ¿cómo funciona? Yo puedo aplicar directamente a BCPMP o puedo hacer una combinación de las dos, que es lo que mucha gente hace, ¿vale? Express Entry más BCPMP. Yo me creo un perfil en Express Entry, me creo un perfil en BCPMP y los linkeo, ¿vale? Primero me nomina la provincia. Si la provincia me acepta la nominación, eso me va a dar 600 puntos extra en mi perfil de Express Entry, por tanto es un home round, o sea, en la siguiente ronda ya aplico. Te ¿vale? invitan. Es así como funciona. ¿Ya? Bueno, esperemos que abran porque... Ojalá abran, sí. Antes normalmente en consulta siempre se evaluaba, ¿sabes? Tu perfil que es mejor para Express Entry o mejor para BCPMP o combinación de ambos. Ahora, evaluar BCPMP solo en casos muy concretos. En la mayoría de casos no es una opción real a este punto, ¿vale? Pero puede ser que tu caso sí lo sea. ¿Sí? Sí, tiene una pregunta acá. Ay, perdón, sí. En relación a la experiencia de trabajo, y recuerdo que mencionaste que solo cuentan los últimos 3 años que llevas con Tier 0, 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Si, digamos, yo estoy ahorita en un Post-Graduate Work Permit y ya se me va a acabar ese Post-Graduate Work Permit y estoy planeando volver a estudiar para tener un estatus acá. Eso quiere decir que los 3 años de mi Post-Graduate Work Permit en el cual tuve un Tier 0, 1, 2 o 3 se va a perder y me van a quitar esos puntos en mi aplicación al Express Entry. Ya. Los puntos te dan por experiencia en los últimos 10 años, ¿vale? Los puntos, o sea, digamos, para la ocupación, para las categorías específicas, sí es dentro de los últimos 3. Pero dentro de los últimos 10 años conservas los puntos, ¿vale? Canadian Experience Class, la experiencia laboral en Canadá tiene que haber sido también obtenida dentro de los últimos 3, ¿vale? Pero si no, podría ser igual elegible para Federal Skilled Worker, ¿sí? ¿Dudas o pasamos al cálculo de puntos? Ok, vamos a ello. Pero entonces voy a traer las dos que están allá. Sí, ok, vale. Esto es algo que siempre hacemos en este tipo de webinars, ¿vale? Me gusta que igual lo podáis ver de una forma un poco más práctica. Entonces, os voy a pedir a todos, si tenéis a compartir pantalla, y voy a crear o calcular los puntos para un perfil que me voy a inventar, ¿vale? Pero quiero que, sobre todo me interesa que aprendáis a utilizar la calculadora oficial de IRCC para calcular los puntos, ¿vale? Es una forma muy práctica de ver
cómo modificar ciertos factores me van a sumar puntos. No sirve de nada entender todo lo que hemos estado hablando hasta ahora si luego no sabemos bien ponerlo en la práctica, ¿vale? Entonces, podéis entrar en Google y poner CRS, os lo voy a poner aquí, ¿vale? Dime. Sí, claro. ¿Cómo se comprueba? Digamos que dijiste que tienes 8 años. Vamos a poner CRS Tool Express Entry. ¿Cómo compruebas esos 8 años de experiencia? Con cartas laborales o roles de pago si tienes, si de hecho pagaste impuestos. El primer link más, es la calculadora oficial de IRCC, ¿vale? Una carta específica. ¿Estamos todos? ¿Alguien? Las cartas tienen elementos. ¿Alguien no encuentra el link? Entonces tienes que, tiene que elementos, no un formato, sino más los elementos que tiene que incluir. Entonces, esta es la calculadora oficial de IRCC, ¿vale? Y como digo, si nosotros somos elegibles para uno de los 3 programas que vimos al inicio, esta es la forma de calcular qué puntaje vamos a tener cuando nos metamos en el pool, ¿vale? Entonces, yo lo voy a hacer con un perfil ficticio y voy a ir contestando a cada una de las preguntas. ¿Le puede ser más grande? ¿Que lo haga más grande? Ok. ¿Mejor? Un poquito más. ¿Ya? Ok. Vale. Puede parecer muy fácil, ¿vale? Se trata de ir contestando preguntas y automáticamente el sistema me calcula qué puntos tengo. Pero es importante entender cómo están formuladas ciertas preguntas, ¿vale? Porque puede dar lugar a error. Me encuentro con muchísima gente en consulta que me dicen, oye, es que he calculado mi puntaje y tengo 650. Hay un error, ¿vale? O sea, hay que recalcularlo, ¿vale? Entonces, eso pasa por no entender bien las preguntas, porque a lo mejor te dice, ¿do you have a valid job offer? Y yo digo, sí. No, ya no dan puntos por job offer. No contestes que sí porque el sistema te está asignando 50 puntos que no te corresponden, ¿vale? Entonces, vamos a ello. ¿Estamos todos aquí? ¿Sí? Ok. Estado civil. Lo voy a hacer como common law, ¿vale? Por si hay gente aquí en pareja que sepan cómo hacerlo. Si ponéis single, simplemente os va a quitar ciertas preguntas que yo sí voy a tener que contestar, ¿vale? Para poder, por cierto, para poder incluir... ¿Me decías algo? No. Ok. Para poder incluir a mi pareja en la aplicación, no tengo por qué estar casado. Me vale como common law. Creo que, bueno, se dice también pareja de hecho, unión libre, ¿vale? En Canadá se entiende que es al menos 1 año de convivencia continua, ¿sí? ¿Es tu pareja residente permanente o ciudadano canadiense? No. ¿Va a ir tu pareja contigo a Canadá? Sí. Súper importante esta pregunta, ¿vale? Mucha gente, y esto es un error, pero bien gordo, que igual te cuesta el divorcio, ¿vale? Que sí. Mucha gente a esta pregunta contesta que no, y no les culpo, realmente está mal formulada, ¿vale? ¿Va a ir tu pareja a Canadá contigo? Si yo lo pienso, digo, bueno, no, es que mi pareja ya está aquí conmigo, entonces no. Eso significa que le estás dejando fuera de tu aplicación, ¿vale? Por tanto, si a ti te llega una invitación y aplicas, vas a aplicar tú, pero tu pareja se queda sin la PR, ¿sí? Entonces, esta pregunta, la traducción sería, vas a incluir a tu pareja en tu aplicación de residencia permanente, ¿vale? Eso es lo que quiere decir esta pregunta. Y no será la primera vez que nos hemos encontrado con una persona que contestó que no, le llega la invitación, va a aplicar y, uy, es que no me piden información para mi pareja, no me piden documentos para mi pareja. Ya, es que has dejado a tu pareja fuera, ¿vale? Entonces, en este caso, sí. ¿Qué edad tienes? Yo voy a poner 32, ¿vale? Me empiezan a quitar ya un poquito, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda o necesita que pare en alguna de las preguntas porque tiene alguna duda que necesita contestar para seguir con su cálculo, que por favor me diga, ¿vale? ¿Cuál es tu nivel educativo más alto? Aquí quiero hacer una aclaración, ¿vale? Entre bachelor degree, mucha gente se pensaría que, ok, tengo un bachelor, lo siguiente es un máster. Bueno, hay uno entre medias, ¿vale? Y esto es importante. Imaginemos que yo, por ejemplo, tengo un bachelor en España y luego vine a Canadá y yo estudié un co-op de 2 años.
Mi nivel educativo no es bachelor, es 2 or more certificates, ¿vale? Y es un nivel educativo, me está asignando más puntos el sistema, ¿sí? Ok. ¿No entendiste esa parte? No. Vale. Imagínate, aquí, Es que no sé. este es el nivel educativo, va de menos a más, ¿vale? Por un PhD me asignan muchos más puntos que por un máster, me asignan más puntos que por 2 certificados, me asignan más puntos que por un bachelor, ¿vale? Mucha gente se piensa que si estudiaron, por ejemplo, un co-op en Canadá no cuenta, o que yo digo, jolín, si yo estudié un bachelor en España y aquí estudié un co-op de 2 años, mi nivel educativo más alto es un bachelor. No, es un 2 or more certificates, ¿vale? Eso es nivel educativo más alto que bachelor, porque yo tengo un bachelor y además en Canadá tengo un diploma de 2 años, ¿sí? ¿Tiene que ser de 2 años en adelante o puede ser Espera, un segundito, la acompaño. Respecto al co, yo hice 2 co, Sí. eso me cuenta como un co de 2 años. 2 co-ops de 1 año cada uno, te va a dar lo mismo, porque son 2 certificados, al menos uno de ellos de 3 años, ¿vale? Entonces, siempre que sea un bachelor más un diploma de al menos 1 o 2 años, te vale. ¿Sí? Sí, perdón, tenías una... Sí. Ah, ¿era lo mismo? Ok, vale, sí. Si mi co-op es de 4 años, puedo utilizar eso. Si tu co-op es de 4 años, tendrías que... es este, bachelor o un programa de 3 años o más, ¿vale? Aunque sea 2 años de estudio full time más los 2 de co-op. Tendría que ver el diploma, porque tengo dudas entre si lo tendrías que declarar como 2-year program o bachelors, ¿vale? Creo que igual va a ser 2-year program el Eso tuyo. sería con el ICE, es Ya. TCA, no, si es aquí. Sí, Sí, mira, licenciatura en técnico, sí, 2 co-ops, bueno, un co-op de 2 años en Canadá, más un North American Business Management que me dio un postgraduate work permit en Capilano University. que era un programa de que de 2 años también. Vale, entonces te va a dar lo mismo, es este, 2 or more certificates, ¿vale? No llegas a masters. Ya. O sea, a partir de 2 te da lo mismo. Sí, tengo una maestría en México, pero no la revalidé. ¿No la revalidaste, que no has hecho la equivalencia? Hazlo, porque te va a suponer... Sí, Sí. sí. ¿Vale? Sí. Si tengo una maestría y un doctorado, ¿eso no me da más puntos? ¿Cierto? No. Te da hasta nivel de PhD, ¿vale? Es el máximo. ¿Más dudas? Ok. Yo voy a declarar que tengo 2 certificados, ¿vale? Un bachelor y un programa aquí en Canadá de 2 años. Pregunta muy importante, y esto es a lo que me refería antes con Sí, déjame, voy a educación ver la clave. canadiense, ¿vale? Wi-Fi. Exacto, clave de Wi-Fi. Aquí solo tengo que contestar que sí si mi programa era elegible para Postgraduation Work Permit. Si yo estudié un co-op de 2 años, aquí tengo que contestar que no. Si no, el sistema me está otorgando puntos que no me corresponden, ¿vale? Entonces, imaginemos que yo, por ejemplo, estudié un bachelor en España y luego aquí estudié pues, un programa de 2 años en Langara que me dio Postgraduation Work Permit. Aquí puedo contestar que sí, ¿vale? Si yo aquí estudié un programa que no es elegible para PGLUP, la respuesta es que no, ¿vale? ¿Dudas con respecto a esto? Súper importante, ¿eh? Lo de la educación canadiense es de lo que más errores genera. Sí. Los 2 programas fueron canadienses, es decir, yo hice 2 co-ops acá y además yo hice otro diplomado que sí aplicó a Postgraduate Work Permit. Mientras uno de ellos sea elegible para PGLUP, sí, ¿vale? Y ahí también clasificaría dentro de 2 programas. Mira, ahora vas a ver, yo aquí has estudiado un programa canadiense, es decir, elegible para PGLUP, yo aquí voy a contestar que sí, ¿vale? Ahora, ¿cuál ha sido el nivel educativo de ese programa canadiense? Es aquí donde lo declaras, ¿vale? Entonces, declararía solo el de PGLUP, ¿sí? En mi caso voy a decir pues, que era un programa de 2 años aquí, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Los programas de idioma No, no. Vale. Idiomas. La primera pregunta que me hace, evidentemente, es si los resultados de mis test de idiomas tienen menos de 2 años. ¿Por qué? Porque si no, ni siquiera me valen, ¿vale? Recordemos que solo son válidos por 2 años, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a contestar que sí, ¿vale? Tienen menos de 2 años, por tanto, están válidos.
Siguiente, me pide que yo declare cuál es mi primer idioma. ¿Cuál es mi primer idioma? ¿De inglés o francés? Pues evidentemente en el que más nota haya sacado, ¿vale? Ojo, si yo tengo un B2 en francés, recomendaría declarar el primer idioma, el francés, ¿vale? Por la categoría de francés, ¿sí? Yo aquí voy a poner el inglés, ¿vale? Pongamos que yo tengo el CELPIP. Solo quería adicionar algo a esto. Para el CELPIP o IELTS es importante que el examen sea el general, no el académico nada más. Tiene que ser ese que es con propósitos migratorios, que hay dos tipos. Para el francés, ¿cuál recomiendas? ¿El TEF o el TESOL? Por lo que me han dicho clientes, se encuentran más fácil el TFF, ¿no? Uh-huh. Sí. Usualmente el TEF es un poco más fácil. El TF. Es el más fácil. Ok. Es el menos engorroso. Es el más amigable. Menos engorroso. Menos. Pasa un poco lo mismo con los exámenes de inglés. Normalmente, a ver, depende. Igual el IELTS hay gente que lo encuentra más similar a exámenes académicos de inglés que ellos han hecho. Es verdad que el CELPIP tiene una estructura un poquito más diferente, pero normalmente la gente tiende a sacar más nota en el CELPIP, ¿vale? CELPIP va de 0 a 12, ¿vale? Yo voy a poner que saco un 7 en las 4 áreas. Sería lo equivalente a un nivel B2, ¿vale? Pongamos que yo saco un 7, ¿sí? Un 7 sería como un nivel intermedio, ¿vale? Ok, ¿tienes otros exámenes de idiomas? Aquí voy a poner que no, ¿vale? Pongamos que yo no he empezado a estudiar francés, ¿sí? Entonces voy a poner que no. Pasamos a la experiencia, ¿vale? Como veis, la calculadora lo que está haciendo es hacerme preguntas sobre todos los factores que hemos visto antes, ¿sí? Experiencia laboral en Canadá. Me pregunta, en los últimos 10 años, ¿cuántos años de experiencia calificada tienes dentro de Canadá? ¿Vale? Yo voy a poner que tengo un año. Pongamos que yo acabé mi programa y he generado ya un año de experiencia con mi PGLUP, ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente que me pregunta? Experiencia en el extranjero, ¿vale? ¿Cuánta experiencia calificada tienes en los últimos 10 años en el extranjero, ¿vale? Voy a poner que, no sé, en España yo trabajé un año como Administrative Assistant, ¿vale? Antes de venir aquí y está dentro de los últimos 10 años, por tanto yo voy a poner un año también de experiencia en el extranjero, ¿sí? ¿Esa experiencia no tiene que estar relacionada con la anterior, con la de acá? No, no, muy buena pregunta. La experiencia, tanto en Canadá como en el extranjero, no tiene por qué estar relacionada entre sí, ¿vale? Es decir, yo puedo haber generado el año de experiencia calificada en Canadá, pues como dije antes, como Assistant Manager en una tienda, y el año de experiencia en España como Administrative Assistant, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? No tiene por qué estar relacionada. Y, importante también, tampoco tiene por qué estar directamente relacionada con mi educación, ¿vale? Que esto es una pregunta muy común. Si, por ejemplo, yo tengo mi bachelor en Derecho, mi experiencia calificada no tiene por qué ser como lawyer, ¿vale? O sea, ni en el field de Derecho. Puede ser en algo completamente diferente siempre y cuando sea calificada. ¿Quién tiene esa categoría? Tier 01, 2, 3, sí. Sí. Para esa experiencia también aplica lo mismo de que no puede ser mientras uno sea estudiante. ¿La del extranjero? Ajá. No, esa da igual. Puede ser cuando eras full-time student, ya. ¿Vale? Ok, ¿hemos declarado todos la experiencia? Vale. Certificado de cualificación. Es lo que hablaba antes Paola de los Red Seals. Sí. Si yo tengo experiencia en el extranjero, ¿cómo ese precio para certificar como los estudios? No. Vale, muy buena pregunta. ¿Cómo yo pruebo experiencia laboral? ¿Vale? Esto es importante. Y es lo que comentaba antes Pau. No me conviene declarar nada que yo luego no vaya a poder probar, ¿vale? Porque, digamos, cómo funciona es cuando yo me creo el perfil,
yo lo que le estoy dando al sistema es información. Realmente no le estoy dando documentos más allá de la equivalencia educativa o el examen de inglés, ¿vale? Pero yo no le estoy dando documentos de experiencia laboral ni nada, simplemente lo estoy declarando, ¿vale? Cuando a ti te llega una invitación, es cuando tienes 60 días para entregar toda esa documentación, ¿vale? Es decir, aplicar a la residencia. Básicamente lo que te dice IRCC es, ok, ahora prueba que tienes todo lo que has dicho que tienes, ¿vale? Entonces ahí es cuando tienes que demostrar esa experiencia laboral. Documento mínimo obligatorio para probar experiencia laboral cuando estoy en condición de empleada. Carta de experiencia laboral, ¿vale? Tiene que cumplir con los requisitos de IRCC, no me vale cualquier carta, ¿sí? Entonces, el documento mínimo obligatorio es una carta de experiencia laboral. Además, se suelen incluir también documentos de soporte, ¿vale? Pues certificados de nómina, pay stubs, si tienes contrato de empleo, job offer, cualquier otro documento que pruebe el empleo, certificados de haber hecho las taxes, ¿vale? Pero mínimo una carta de experiencia laboral. Si yo estoy como self-employed o tengo una empresa, pues certificado de incorporación de la empresa, pruebas de haber hecho las taxes, cartas de clientes, ¿vale? Sí, pero pregunto más que esos documentos luego uno tiene que No. legalizar de alguna forma. No, lo único que tienen que estar es traducidos, ¿vale? Una traducción oficial si no están en inglés o en francés. Sí. Están en la página de IRCC, pero igual se los enviaremos en el email de mañana, ¿vale? La traducción tiene que ser certificada, súper importante. Por ejemplo, yo tuve 4 años de experiencia en construcción como supervisor. Entonces usé una carta de recomendación para usar para mi LMIA. ¿Puedo usar la misma para Si cumple con los requisitos de las cartas de experiencia laboral para Express Entry, sí, sí, no, es que la tendría que ver, ¿vale? El tema de la fecha, siempre y cuando la carta haya sido emitida después del último día que trabajaste en la empresa, si cumple con los requisitos, vale. Si es tu trabajo actual, tiene que estar actualizada, ¿vale? Ya. Sí, perdón. Debe tener una fecha como actual al momento de subir los documentos. Yo me traje una... Es lo que comentaba, si ha sido emitida después del último día que trabajaste en la empresa y cumple con los requisitos, te vale. Pero si es tu trabajo actual y tú has declarado en tu perfil desde mayo del 2025 hasta la actualidad estoy trabajando aquí, esa carta tiene que estar actualizada en el momento de entregar el documento, ¿vale? Sí. Por ejemplo, sí, en estos últimos 10 años trabajé en 3 diferentes empresas. En cada una hice experiencia de 3, 2 y 1 año, por ejemplo. Son 6 años de experiencia, lo pongo como total, comprobando con las 3 cartas de trabajo. ¿Cómo? Perdón, te voy a pedir que me... Es que pregunta 10 años, los últimos 10 años. Sí. ¿No? En esos 10 años, por decir, trabajé en 3 empresas diferentes. Ajá. Tengo las cartas de cada una de las empresas, de los diferentes puestos. ¿Con esa puedo comprobar o tiene que ser consecutivo la experiencia? O sea, es decir, si tengo que cumplir un año en una sola empresa en el último... No, o sea, te valdría. Lo único que... ¿Y esa experiencia es en el extranjero? Sí. Ok, entonces lo máximo que declararía son 3 años, porque a partir de 3 años no te va a dar más puntos, ¿vale? Que eso mucha gente también se lía a declarar experiencia y luego al final te estás poniendo más trabajo a ti mismo, porque tienes que conseguir más documentos, traducir más documentos y 3 años o 6 te van a dar los mismos puntos, ¿vale? ¿Sería mejor dentro de los últimos 3 años? No, dentro de los últimos 10, pero de esos 6, escoge 3. Porque 3 y 6 te van a dar los mismos puntos. Ya. ¿Sí? Ok, vale. Sigo con la siguiente pregunta, ¿vale? Certificado de cualificación es lo que comentaba Pau del Red Seal. Es para oficios calificados. Yo aquí voy a contestar que no, ¿vale? Yo no tengo ningún certificado de cualificación de la provincia. ¿Quieres seguir tú? No sé, tú ya mismo terminas. Ok. Si tengo una oferta de empleo, aquí contestaría que no, ¿vale? Porque ya no da puntos, ¿sí? Lo único que me puede servir ahora mismo una oferta de empleo es para hacerme elegible para Federal Skilled Worker o para Federal Skilled Trades. Pero esto estamos en la calculadora de puntos, ¿sí? No me está dando puntos extra, entonces aquí contestamos que no, ¿vale? No quiero que el sistema me asigne puntos, que no. Lo que comentaba antes la compañera. ¿Tienes una nominación provincial?
Si contesto que sí, me estaría dando 600 puntos extra, ¿vale? En este caso estamos haciendo solo Express Entry, no combinado con BCPMP, entonces yo aquí voy a contestar que no. Si solo me hice el perfil, yo podría poner ahí que sí. No, solo si te han nominado y te han aceptado la nominación. Vale. Ya, solo por tener el perfil no te da puntos. te da puntos. Ya. Este es otro de los factores que habíamos visto que daba puntos, ¿vale? El tener hermanos en Canadá que sean residentes permanentes o ciudadanos canadienses, da 15 puntos. ¿Por qué solo hermanos? Pues Dios sabrá por qué, pero es así, es más, ¿vale? más basado, bueno, es más basado a la adaptabilidad que tengas en Canadá. Entonces, supuestamente en los ojos de IRCC, un hermano te ayuda a adaptarte en el país. ¿Por qué efectivamente? ¿Por qué escogieron Más que un padre, hermanos? no. No sabemos efectivamente por qué. Ya, no lo sabemos, pero es así, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a contestar que no, ¿vale? Que yo no tengo hermanos en Canadá que sean PRs ni citizens. Vale, ahí terminaría el cálculo para los que habéis declarado que sois single, ¿sí? En mi caso sigue porque yo he declarado que incluyo a mi pareja en la aplicación, ¿vale? Entonces, ¿qué os he comentado antes? Que si yo incluyo a mi pareja en la aplicación, me va a preguntar por el nivel educativo de mi pareja, su nivel de inglés y experiencia laboral en Canadá, ¿vale? Nivel educativo, voy a poner, pues, no sé, que tiene un bachelor como yo. Experiencia en Canadá, pongamos que tiene también 1 año. Y nivel de inglés, pues el mismo que yo, un intermedio, ¿vale? Si hago scroll down, hasta abajo del todo, me va a dar cuál es, esto es lo que se llama CRS, ¿vale? Comprehensive Ranking System, 419 puntos. ¿Tenéis todos el puntaje? ¿Dudas? Sí. Si yo hago otro examen de idioma buscando sacar un puntaje y me va peor, digamos, ¿puedo poner el anterior? Sí. Mejor, o siempre tengo que poner el último que hice. Puedes poner el anterior siempre y cuando esté válido. Okay. ¿Vale? Lo que no puedes hacer es, que esto lo intenta hacer alguna gente como, bueno, de este cojo el listening y speaking y de este el reading y el writing, ¿vale? Es que hay gente muy creativa, ¿vale? Entonces, ¿cómo os habéis quedado con el puntaje? Tristes, vale. ¿Sí? ¿Tenías una...? Pregunta, por ejemplo, si se saca 8 o 9 en el examen de inglés, ¿qué tanto aumenta el puntaje? Ahora lo vamos a ver. Ya. ¿Tenías una duda? Sí, por ejemplo, si yo hago mi examen de CEPIP de inglés y subo mi perfil para el Google y posteriormente hago el de francés, ¿puedo actualizar mi perfil? Sí, muy buena pregunta y eso es por lo que recomendábamos. Siempre y cuando seas elegible, crea el perfil y déjalo activo. Porque siempre y cuando no te haya llegado una invitación para aplicar, tú puedes actualizar, es una de las cosas buenas de Express Entry, tú puedes actualizar el perfil tantas veces como quieras, ¿vale? Imagínate que yo repito el CELPIP y me sale mejor, lo actualizo y me suben los puntos. O yo hago el francés y saco un B2, lo actualizo y me suben los puntos, pero por lo menos ya está activo. Si hay una ronda de invitaciones en mi puntaje, yo recibo una invitación. Entonces, ¿un año dura el perfil activo? Sí, al año te lo sacan y lo tienes que volver a meter, ¿vale? Practicante, pero sí me pagaban durante 1 año y después tengo como 1 año y medio trabajando en una compañía diferente, contaría como 2 años. Sí, aunque sea como practicante, si es remunerado, cuenta, ¿vale? Pero por ejemplo, si uno era como en área de compras, Da igual. en área de precios. Puede ser en áreas diferentes. No tiene por qué ser en la misma ocupación. Ya. Bueno, mi puntaje, 419. Como veis, los puntajes de corte están altísimos, ¿vale? Hemos visto antes que las rondas generales, la última estuvo en 514, ¿vale? Por tanto, si yo no tengo francés o no entro en una categoría específica, es muy difícil, a no ser que bajen muchísimo los puntos, que a mí me vaya a llegar una invitación para poder aplicar a la residencia, ¿vale? Por tanto, no es suficiente con ser elegible, sino que hay que ver cómo se pueden subir esos puntos, ¿vale? Vuelvo a la presentación.
¿Quieres seguir? Sí, claro. ¿Cuál es ese? ¿Cómo mejorar? Ya. Entonces, en este caso, obviamente, como él estaba diciendo, cómo puedes mejorar tu puntaje. Obviamente, esto no es un truco mágico, no es que se puede hacer magia para cambiarte el perfil. Lastimosamente, es un perfil en donde básicamente cuenta con tus méritos educativos y también la edad. Entonces, si te sigue pasando, obviamente te va quitando puntos dependiendo en dónde estés, pero obviamente eso es una consideración. Como él le decía, le das una consideración, que si tienes menos de 30, tienes un beneficio, ¿no? A partir de los 30 te siguen quitando 5 puntos y a partir de los 40 ya no te dan puntos. La educación, obviamente, si ahora estás considerando, tal vez estás en un co-op y en algún momento dices, bueno, me voy a meter a un programa que me lleve un PWP, eso también te puede beneficiar. Pero una de las cosas que son para mí súper importantes es el idioma. El idioma te da muchísimos puntos, ya sea el inglés y ya sea el francés. Y nosotros hemos visto casos igual con nuestros clientes en donde se han esforzado con el francés y han llegado, de hecho, al nivel de francés para ser invitados a través de ese factor. Si mientras más inglés tengas y puedes adicionar el francés, ese es un factor que les va a ayudar muchísimo. Si alguien está ahorita pensando estudiar francés, en este momento háganlo, antes de que cambien las reformas, ¿no? Ya, sí, yo iba a comentar, o sea, porque hasta aquí, quiero decir, hemos calculado el puntaje, ok, ahora, es la parte importante del webinar, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué puedo hacer yo para subir ese puntaje? Porque, muy bien, tengo 419, ¿y qué? No puedo aplicar, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, necesito saber qué puedo hacer para poder aplicar, ¿no? Yo siempre digo, cuando la gente muchas veces viene a consulta, que no hay un truco mágico, ¿vale? Por mucho que vayas a hablar con un consultor, con un abogado, no te van a dar como el truco mágico de ¡guau! Es que hemos descubierto la pólvora mojada y ahora ya puedes aplicar a la residencia y tal. No hay un truco mágico. O sea, si nos fijamos en los factores, que es lo que estaba comentando Pau, la edad es la que es, ¿vale? Lamentablemente no puedo cumplir para atrás, por tanto no es un factor que yo pueda modificar. Nivel educativo, puedo jugar con eso para subir puntos, pero realmente me va a llevar más tiempo, ¿vale? O sea, si yo tengo, no sé, pongamos un nivel de bachelor, ponerme a estudiar una maestría o un PhD para subir puntos, hombre, es una opción, pero probablemente haya otras opciones que igual pueden acelerar eso, ¿vale? Experiencia en Canadá, bueno, experiencia en el extranjero es la que es, ¿vale? No es como que yo ahora, normalmente la mayoría de la gente no es como que se quieran salir para generar experiencia en el extranjero y luego regresar, ¿vale? Por tanto, tampoco es un factor a modificar realmente. Experiencia en Canadá sí es algo que nos va a ir dando puntos, pero al final igual no es algo que podamos acelerar, o sea, digamos que es cuestión de tiempo, ¿no? Si yo tengo 1 año y 5 meses, ok, pues en otros 7 me subirán los puntos, pero no es algo que esté en mis manos acelerar, ¿sí? Por tanto, la clave, y es lo que normalmente, digamos, siempre está aquí la clave para subir puntos en, digamos, el 99% de los perfiles, ¿vale? Experiencia laboral calificada. Si una persona no ha generado todavía experiencia laboral calificada en Canadá, tiene que intentar hacerlo. ¿Cómo? Transicionando a un permiso de trabajo, ¿vale? Me encuentro con perfiles de personas que llevan 5 años enlazando co-ops y están en el mismo punto que estaban el primer día, ¿vale? No han avanzado absolutamente nada porque la experiencia que has generado no te cuenta para la residencia, la educación no te cuenta como educación canadiense. Entonces, en algún momento hay que transicionar a un permiso de trabajo y empezar a generar experiencia calificada en Canadá, ¿vale? Otra de las claves, intentar entrar en una categoría específica, ¿vale? Es decir, bueno, no sé, yo estoy trabajando en este área, jolín, si me pongo a trabajar como carpenter, puedo entrar en la categoría de trades. Es una opción, ¿vale? Mirar cómo puedo yo entrar en una categoría específica, ¿sí? Y, sobre todo, la clave de todo, los idiomas, ¿vale? No hay nada que dé más puntos o que marque más la diferencia que los idiomas en Express Entry. Y ahora lo voy a modificar en el perfil que he hecho para que vosotros mismos veáis la diferencia. Y parte del motivo por el que queríamos que aprendieses a utilizar la calculadora
también es para que vosotros hagáis estos supuestos, ¿vale? Ok, yo tengo un 8 en el CELPIP. ¿Qué pasaría si saco un 12 en las 4 áreas? Ostras, pues resulta que me sube 50 puntos. A lo mejor me merece la pena ponerme a estudiar inglés, ¿vale? O sea, vosotros mismos podéis jugar con esa calculadora para ver qué factores podéis modificar para poder subir el puntaje. Y al final son decisiones súper personales. O sea, a lo mejor hay gente que prefiere ponerse a estudiar francés que esperar y generar 2 años más de experiencia en Canadá. O hay gente que me dice, mira, yo tengo 3 años de Postgraduation Work Permit, en 3 años a lo mejor me llegan los puntos, no me voy a poner a estudiar francés. Pues ok, es una decisión muy personal de cada uno, ¿vale? Nuestra recomendación, mientras estudias o trabajas, estudia inglés o francés. Hoy en día no se puede pretender aplicar a la residencia permanente, a no ser que encuentres el amor de tu visa, si no sabes inglés o francés, ¿vale? Voy a hacer el cambio para que lo veáis como con un ejemplo práctico, porque mucha gente hasta que no lo ve en un ejemplo práctico no es consciente de los puntos que estamos hablando. 419, ¿vale? Si yo en vez de un 7 en las 4 áreas del inglés saco un 9, ahí es donde está la gran diferencia. Y tiene que ser en las 4 áreas, ¿vale? No me vale 9, 9, 9, 8, ¿sí? Hay puntos extra por cuando sacas al menos 9 en las 4 áreas. En vez de 419, estaría en 483, ¿vale? Es prácticamente imposible conseguir subir esa cantidad de puntos modificando cualquier otro factor. Si yo sumo un año de experiencia en Canadá, igual me da 15 puntos más. O si yo sumo... pero subir esa cantidad de puntos solo es posible con los idiomas, ¿vale? Ya veis la diferencia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, pongamos que completo otro año de experiencia en Canadá, ¿vale? En vez de 483, 506. Como veis, estoy en una posición mucho más cercana de poder recibir una invitación para la categoría general, ¿vale? Ahora bien, imaginaos que yo digo, ok, yo no voy a esperar a generar 2 años de experiencia en Canadá, me quedo con 483, no es suficiente. ¿Dónde está la clave? En el francés. Yo sé que mucha gente le da muchísima rabia ponerse a estudiar francés y si nos lo hubiesen dicho hace tiempo, la verdad es que nos hubiese sorprendido que a día de hoy sea casi, en muchos casos, necesario saber francés para poder aplicar a la residencia. Pero es la realidad, es lo que hay. Podemos utilizarlo en nuestro beneficio o seguir sin aplicar a la residencia, ¿vale? Es una herramienta muy, muy útil. Si yo hago el francés y ponemos que obtengo un nivel B2, ¿vale? Importante, también nos vamos a pasar la tabla de equivalencias, ¿vale? CLB es el nivel por el que se guía IRCC. En CELPIP es exactamente lo mismo, ¿vale? Un 7 en las 4 áreas es un CLB 7. Pero, por ejemplo, si yo hago el examen de francés, a mí me van a dar estos resultados. Y vais a decir, ok, ¿yo cómo sé si esto equivale a un CLB 7 o a un CLB 9 o a qué equivale esto? Aquí lo podéis ver en estas tablas, ¿vale? Esto os lo vamos a enviar también. En francés, pongamos que yo obtengo un B2, ¿vale? Que es el requisito para poder entrar en la categoría de francés, ¿vale? De 483 yo paso a 545. ¿Y qué nota yo necesito para entrar? 400. Por tanto, me sobran, pues imaginaos la de puntos, ¿vale? Ahí está la clave del francés. Entonces, no hay una respuesta única para todo el mundo, ¿vale? O sea, a mí me encantaría, sería mucho más sencillo nuestro trabajo, también más aburrido. Pero no hay una respuesta única para todo el mundo, que yo diga, bueno, todo el mundo tiene que ir a... O sea, al final es como digo, son decisiones personales y dependen del perfil de cada uno, ¿vale? Pero sí os recomiendo que os familiaricéis con la calculadora y juguéis con eso para ver qué podéis hacer para llegar al puntaje, ¿vale? Importante, con respecto a lo del inglés y el francés, como he dicho antes, nosotros no hacemos la parte de asesoría educativa, pero si alguien necesita cursos de inglés o francés, que nos lo preguntan mucho en consulta, están aquí nuestros compañeros de Next Goal, luego podéis acercaros y hablar con ellos, ¿vale? Y os pueden comentar, pues, qué cursos hay disponibles, ¿vale? ¿Tú tenías una pregunta? Sí, bueno, tengo dos. Uno es que, digo, escuché y realmente es un rumor, no sé,
que ahora IRCC va a pedir que hagas el examen de francés como que en las oficinas de IRCC o algo así. No sé si eso es verdad. No lo he escuchado. Okay. Pero no, o sea, ya no me sorprende nada. No sorprende viniendo nada. de IRCC, la verdad. Y la otra duda es... Pero no hay nada oficial, ¿vale? Es, por ejemplo, del Federal Skilled Worker, ¿qué tan común es que saquen como la invitación general? Porque entiendo que ahora solo están sacando justo la de francés, ¿no? La específica de francófono. Ya, porque no tienes experiencia en Canadá. Sí. Vale, entonces, si no tienes experiencia en Canadá y eres elegible para Federal Skilled Worker, sí o sí vas a necesitar el francés, ¿vale? Tal y como están las cosas. Antes, hace años, había gente que con buenos perfiles podía venir directamente con la residencia permanente sin haber puesto un pie en su vida antes en Canadá, ¿vale? Ahora es necesario casi sí o sí el francés, ¿vale? El francés o experiencia en Canadá. Hay gente que sí tiene muy buen perfil, con el francés le vale y no necesita generar esa experiencia, ¿vale? Hace mucho que no sacan rondas de invitaciones específicas para la categoría de Federal Skilled Worker, pero entrarías en la de francés, ¿vale? Igualmente, otro de los links que os vamos a enviar es este, el de las rondas de invitaciones. Aquí podéis ver todas las rondas de invitaciones que ha habido, ¿vale? Y aquí hay un buscador, ¿vale? Si yo aquí, por ejemplo, pongo Federal Skilled Worker, si ves la última ronda de invitaciones, 2 de febrero de 2023, ¿vale? Específica en ese. Pero si yo, por ejemplo, pongo la de francés, ahí, ya ves, 29 de abril a 400, en esa entrarías, ¿vale? ¿Concluyes? Bueno, chicos, para concluir, nuestro consejo, no esperen si ya son elegibles. Métanse al pool, que de hecho no tienen nada que perder, que de hecho potencialmente podrían ganar. Si el objetivo de ustedes es de hecho meterse al pool y en algún momento obtener residencia permanente, tienen que evaluar su perfil. Y si están confundidos y si de hecho no lo pueden hacer por sí mismos, siempre busquen asesoría. Es súper importante porque les puede de hecho costar dinero, tiempo valioso que tal vez no lo tengan, ¿no? Entonces, en lo que básicamente se informen de todo lo que necesitan informarse, ahí pueden ya encaminarse a un camino seguro o de hecho más preciso, en donde les puede llevar tal vez a una invitación en algún momento. Ya. Muchas gracias a todos. No sé si tenéis dudas, es un poco lo que ha dicho Paola, tampoco me quiero repetir mucho, pero es súper importante informarse e informarse bien, ¿vale? Hay mucha gente que al final pierde tiempo por no haberse asesorado a tiempo, y resulta que se dan cuenta que han malgastado el Post-Graduation Work Permit en experiencia que no les ha servido o que podían haber hecho las cosas de otra manera desde el principio, ¿vale? Entonces es súper importante asesorarse a tiempo. Otra recomendación mía es que inmigración es algo cambiante, está en constante cambio, entonces hay que estar informados, pero no vale con cuentas de TikTok o de Instagram de gente que no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿vale? Hay mucha estafa y hay mucha gente diciendo absolutas barbaridades solo por clickbait o para vender cosas que realmente luego no existen, ¿vale? Entonces, sí es necesario estar actualizado, pero hacedlo a través de páginas oficiales de IRCC o si seguís a cuentas que sean de profesionales, ¿vale? Y súper importante que también otra cosa que hemos visto muy frecuente es que mucha gente piensa que porque sus amigos ya tienen el objetivo, el perfil, todo, lo mismo va a ser para uno. No, cada persona es un individuo y tiene un historial diferente. Entonces, lo que le pasó a una persona no le va a pasar a la otra. Entonces, liarse solamente por el consejo de alguien porque les pasó y si es positivo, qué bueno, no es suficiente. Como dice Elena, informarse es súper importante. Ya. Y ya para concluir, todo esto que hemos hablado es actual, ¿vale? Si implementan los cambios que hemos visto al principio, pues podría cambiar y podría tratarse, como decíamos antes, de
una reforma masiva en Express Entry. Sé que eso al final es súper frustrante, la gente se frustra muchísimo cuando lleva determinado camino y de repente IRCC pega un cambiazo y lo cambia absolutamente todo. Pasó con el Post-Graduation Work Permit, muchísima gente frustrada que había escogido programas que luego resulta que no le valían para extender el permiso a su pareja y demás. Entonces, mi recomendación es, si podéis intentar aplicar antes de que estos cambios entren en vigor, mejor, ¿vale? Si no, pues habrá que replantear estrategia, que es lo que hacemos constantemente, ¿vale? ¿Dudas? Si tú aplicaste con otra persona, con otro consultor, y él metió información que te pudiera dar, pues la falsificó, y quieres cambiar tú de consultor, ¿qué deberías de hacer? ¿Pero está el perfil activo o está la aplicación entregada? Haz de cuenta que metí yo con un consultor mi perfil, pero falsificó cierta información y quiero cambiar de consultor, ¿qué debo de proceder? ¿Pero Vale. es solamente el perfil o ya la aplicación de residencia? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Pero llegaste a aplicar a la residencia o solo está el perfil activo? Está totalmente la documentación. Sí. La aplicación enviada ya. ¿Qué es el proceso? O sea, ¿cómo puedo yo proceder legalmente con esa persona? Bueno, lo primero, cambia de consultor, ¿vale? Tienes que enviar, yo enviaría hay un formulario de IRCC cancelando representación, ¿vale? Para que IRCC tenga constancia de que tú estás cancelando esa representación, ¿sí? Y debería de pedir copia de todo lo que él metió a IRCC. Eso lo tendrías que tener ya, de hecho te lo tendría que haber dado. Si no te lo ha dado, se lo pediría. Está obligado a hacerlo. Y en dado caso de que IRCC compruebe qué información es falsa y qué es verdadera, ¿qué debería yo ya hacer? La responsable al final eres tú. Esto es muy importante, ¿vale? Cuando contratamos representantes, y esto pasa, lamentablemente lo vemos mucho, y incluso con gente que no tiene licencia, y mucha gente luego dice, jo, es que contacté a esta persona, entregó mi aplicación, lo hizo a través de su portal, por tanto yo ni siquiera tengo acceso al portal, no tengo acceso a mis documentos, no tengo control sobre nada, no sé que esa persona ha entregado a inmigración, pero si al final hay una acusación de misrepresentation o esa persona se queda sin estatus, lo que sea, el responsable es esa persona, no es el consultor, ¿vale? De cara a IRCC, luego esa persona podrá tener consecuencias legales, pero digamos, IRCC va a ir a por ti o te va a acusar a ti, ¿vale? No al consultor, o sea, la responsable eres tú. Entonces, si la aplicación completa de Express Entry ya ha sido entregada y eres consciente de que hay información o documentación falsa, yo enviaría un web form a IRCC diciendo que deseo retirar mi aplicación porque soy consciente de que se ha entregado información falsa y no quiero ser acusada de misrepresentation. Sí, pero tendrás que retirar todo y volver a empezar. Más que nada lo menciono porque ha habido muchas acusaciones, bueno, mucha falsificación, tanto de cuentas bancarias como de exámenes falsos también. Intenta retirar esa aplicación lo antes posible porque si no las consecuencias para ti van a ser serias. Para ti van a ser serias, sí. 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 Ya siento mucho que haya sido víctima de eso, pero sí. Intenta enviar un web form a IRCC y decir abiertamente que lo quieres retirar porque ha llegado a tu conocimiento que hay información falsa y no quieres ser acusada de misrepresentation. Y que cancelas la representación de esa persona, claro. ¿Vale? Sí. Tú. Algo similar, parecido con el GC account. GC Key account. Ajá, con la cuenta que uno abre con IRCC para pertenecer a las aplicaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo hice con un consultor cuando vine para lo de estudiante, permiso de estudio, luego lo hice con un consultor, después para el PILU, lo hice con otro? No sé si se cambiaron, creo que no, crearon cuentas totalmente separadas. ¿Importa eso ahorita para bloquear o puedo crear otra cuenta desde cero? No importa, tú te puedes crear tu cuenta. Cuando una persona aplica por su cuenta, se crea una cuenta y esa persona tiene el manejo de la cuenta, ¿vale? Cuando tú aplicas con un representante legal, pues por ejemplo como nosotros o con cualquier otro abogado, normalmente la aplicación se entrega a través de nuestro portal, del portal del representante, ¿vale? ¿Por qué? Porque manejamos ahí todas las aplicaciones y yo al final no me puedo fiar de que una persona, un cliente, esté revisando su inbox y que no se nos vaya a pasar nada porque esa persona luego resulta que no ha revisado su email y tal. O sea, así tenemos como el control total, ¿vale?
pero también tenemos obligaciones, ¿vale? Y esas obligaciones es compartir absolutamente toda la información y toda la documentación que se entrega a través de nuestro portal. O sea, al final la aplicación es del cliente, nosotros solo somos representantes legales, ¿vale? Por tanto, cualquier consultor, abogado que contrates siempre tiene la obligación de compartirte absolutamente todo lo que se ha entregado de tu parte y una copia completa del paquete de aplicación, ¿vale? Si ellos lo hicieron a través de su portal y tú ahora quieres hacerlo por tu cuenta, no pasa nada, te abres una cuenta y lo haces. No tiene por qué estar todas las aplicaciones en una misma cuenta, ¿vale? ¿Tenías una duda? Sí, en lo de francés, por ejemplo, para aplicar por la opción francófona, necesitamos un CLB7. Sí. Si queremos solo sumar puntos, ¿se puede poner un nivel menos? O sea, si no por el tema... Un B1 no te va a dar prácticamente puntos. Te va a dar, como creo que son de 5 a 10, la clave está en el B2. Incluso para sumar puntos. Ok, pero sí te da un poco de... Un poquito. Muy poquitos, sí. Pero bueno, oye, mejor que nada, todo cuenta. ¿Sabes? Hay gente que se ha quedado fuera por un punto. Por un punto, sí. Yo tengo 508, entonces... Pues sí, todo te suma. Ya, ajá, sí. Vale. O una pregunta. Justo hablando de eso, por ejemplo, si yo ahorita aplicara con un B1 y en 6 meses puedo obtener un B2, después puedo como mejorar, ¿no? Sí, actualizas el perfil. Siempre y cuando no te haya llegado una invitación, actualizas el perfil y ya está. Ya.